Vamos a entonar, Dios es nuestro amparo. 1, 2, 3, 4. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. 1, 2, 3, 4. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Buenas tardes, hermanos. La lectura de esta tarde la encontramos en 1 Corintios 15, 31 al 34. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Muy bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios, velad, ¿qué? Debidamente. Velad debidamente y no pequéis. Porque muchos, dice, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo. Y en esta tarde vamos a orar antes de empezar el mensaje. Y recuerde, llévenlo en su mente, en su corazón, velad y no pequéis, se llama este mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Bendícenos y que a través de tu palabra puedas hablarnos y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a hacer lo correcto y sobre todo a ponerlo en práctica. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Dice la palabra de Dios, ahí lo tenemos en la diapositiva, dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, dicen, no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios y sobre todo algunos, llamándose cristianos también, no conocen verdaderamente al Señor. Así que dice en esta versión, en la traducción Dios en la Biblia actual, dice, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. O sea, piense bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Y dice, y no sigan desobedeciendo a Dios. Cuando pensamos bien lo que vamos a hacer, dice un refrán, no hagas cosas buenas que se parezcan malas, ni cosas malas que se parezcan buenas. Así que algunos de ustedes deberían, dice, sentir vergüenza de no hacerlo. Ahora, si yo se lo estuviera diciendo, pues estuvieran contra mía. Pero sabe, lo dice la palabra de nuestro Dios. Él dice, velad y no pequéis. Porque algunos, dicen, no conocen a Dios. Y sabe, a veces el Señor nos habla fuerte y nos dice, para avergonzarlos se los digo. Así que piensen bien lo que hacen. Primera de Corintios 15:34 dice, nuevamente en la versión internacional, dice, vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar,
En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, dice, lo digo. ¿Se dan cuenta? Muchos no conocen a Dios. Y sabe, a veces ven al que conoce a Dios haciendo cosas que no convienen, que no están debidamente correctas. Por eso dice, velad debidamente. O sea, haciendo lo que es correcto. Entonces, dejen de pecar, porque hay algunos que no conocen, dice, a Dios. Allá en Jeremías, capítulo 9:24, dice la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dice. Mas alábese el que se hubiere de alabar, entendiéndome y conociéndome, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Alábese, dice, quien tiene que alabarse. ¿En qué? En que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Allá en Oseas capítulo 6, versículo 4 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, el que no conoce a Dios es porque no lee su Biblia. Pero el que conoce a Dios, conoce lo que Dios quiere. Oseas 4:6, perdón. El que no conoce a Dios, no lee su Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, Jesús dijo clarito, escudriñad las Escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas, dice, dan testimonio de mí. Os parece, dice, que ellas dan testimonio de mí. Mi pueblo pereció por falta, dice, de conocimiento. Y a veces no solo por falta de conocimiento, sino a veces por falta de entendimiento. David decía, más que los mayores he entendido. ¿Sí? Por eso a Timoteo le dijo Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en fe, en pureza y en amor. ¿Se dan cuenta? Un joven, Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que si usted es joven, sea ejemplo también de los creyentes. La Biblia dice también, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente está en su boca, Señor, ay Jesús, ay Dios mío, pero sabe, en su corazón está lejos de Él. Este pueblo dice, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Cuando usted llega a la iglesia, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su pensamiento? Porque sabe, a veces usted llega a la iglesia, pero nada más a fijarse cómo va la otra persona, cómo va vestida, qué lleva, qué está haciendo, ¿sí? Pero si usted llega a alabar a Dios, no se da cuenta lo que está pasando alrededor, porque usted está concentrado, usted está ahora sí consagrado, alabando y glorificando a Dios. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos nosotros de llegar. Hebreos 10:25 dice, cuando más veis que aquel día se acerca. Por eso es importante de no dejarnos de congregar, como algunos, dice, tienen por costumbre. Más en este tiempo de la pandemia ya se les está haciendo costumbre. Y sabe, llegará el momento que ni van a necesitar de Dios, porque ya se van a sentir seguros, guardándose. Pero sabe, el salmista dijo algo bien importante, ¿sí? Que el mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, porque cuando venga algo en el mundo, dice, tú me guardarás, ¿sí? El Señor nos va a guardar.
es importante que nosotros no solo digamos Señor, Señor, ¿sí? Es importante que verdaderamente creamos que el Señor está en nuestro corazón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido, dice, destinados para esta condenación. Hombres, dice, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que vendrán tiempos donde habrá hombres, dice, en los postreros días, hombres impíos, hombres ingratos, aún con los padres, desobedientes. Y luego dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y la Biblia nos dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, siendo que abominables y rebeldes. Yo le pregunto, ¿cómo es usted? ¿Es rebelde? Hace tiempo salió un grupo de cantantes de jóvenes RBD que se dice rebeldes. Saben que están ellos dando a entender así en su nombre que son rebeldes, RBD. Y están ellos ahora sí cantándole al mundo. Pero sabe, ellos están dando un mensaje que va a los jóvenes para que también ellos puedan decir, yo también soy RBD. Así que conociendo a Dios, dice, le niegan. Dicen que conocen a Dios, dice en esta versión. Cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son, dice, odiosos y desobedientes, incapaces, dice, de hacer algo bueno. Incapaces, son capaces de hacer algo muy malo, pero sabe, incapaces de hacer algo pequeñito de bueno. Dice Martín L. Jones, cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor, es mero sentimentalismo. Y sabe, nada más es sentimiento. No es una conversión, no es una convicción que en él hay. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Saben cómo él anduvo? Anduvo obedeciendo a su Padre Celestial. Anduvo haciendo bienes a los demás en la tierra. Él aún cuando él estaba por ser crucificado y por nuestros pecados, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, mi hermano, si tú amas a Dios, dice que si me amáis, dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no me ama, no guarda, dice, mi palabra. ¿Sí? Si usted ama a Dios, también guarde sus mandamientos. Dice la Biblia que sus mandamientos, dice, no son gravosos. Jesús nos dijo, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Y él dice, aprended de mí, porque mi carga es ligera. Dice, sus mandamientos, dice, no son ¿qué? No son gravosos. Así que la cruz que debo llevar no es más pesada que mis pecados, entonces la llevaré con gratitud. La llevaré con agradecimiento, porque sabe, lo que sufrió el Señor no lo sufrimos nosotros. Allá en Isaías 53, 1 nos dice cómo sufrió el Señor. Fíjese bien, dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice,
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, nosotros fuimos curados. Todos, dice, nosotros éramos como ovejas descarriadas. Pero saben, Dios cargó en Él nuestros pecados. Y luego dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Así que si usted afirma seguir a Cristo, viva una vida que pruebe que realmente lo hace. Dice John MacArthur. Pruebe. Si usted afirma seguir a Cristo. Primera de Juan dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Viva una vida que pruebe que realmente usted lo hace. Viva una vida como Cristo también la vivió. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17 dice, y ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. Sí, en la vanidad de su mente. Haciendo, dice, como los demás. ¿Saben? Me gusta lo que le dijo Pablo a Pedro. Dice que lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Y Pablo le encaró a Pedro y le dijo, ¿cómo tú siendo? ¿Sí? ¿Cómo tú viviendo como y comiendo como ellos, como los gentiles, los obligas a judaizar? Saben, él tuvo miedo porque venían unos judaizantes. ¿Sí? Dice, cuando no estaban ellos, vivías como ellos, hacías como ellos, pero ya cuando llegaron algunos de los judaizantes, ya te apartabas. Aún dice Bernabé fue arrastrado por lo que hizo Pedro. Por eso dice, le enfrentó cara a cara y le dijo que era de condenar. ¿Sí? Por eso el Señor dice, para vergüenza vuestra los digo. Le está diciendo, le está encarando. Así que por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y los más terribles de todo, adoraban, dice, a ídolos. ¿Sí? Adoraban ídolos. Pero dice ustedes, ¿saben? Muchas personas que ya tenían un tiempo siguiendo en el cristianismo, ahora ya se volvieron otra vez a los ídolos. Sí, se volvieron, ahora sí, de los ídolos a Dios, ahora de Dios a los ídolos, haciendo lo mismo que antes ellos hacían. Por eso la palabra de Dios dice, Efesios 4, 22 al 23, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Allá vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas. Dice, ya no andando en las mismas cosas. Basta ya, dice, de hacer lo que hacen los gentiles. Basta. Hermanos, es tiempo que cada uno empiece a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Primera de Pedro 1, 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice, porque yo soy santo. Y saben, la santidad no se va obteniendo de un romplón, sino se va obteniendo de una manera, de niveles, pero también es importante que vayamos nosotros creciendo. Saben que la santidad es progresiva, ¿sí? Necesitamos nosotros
Como el que nos llamó es santo, también dice, vosotros sed santos en toda, dice, de vuestra manera de vivir. Así que hermanos, despojaos del viejo hombre y vistámonos del nuevo. Nueva criatura conforme a Dios. Vestíos como escogidos, dice la palabra de Dios. Y quiero decirle, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Así que mis hermanos, velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Dios. A qué hora ha de venir el Señor. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Hace algunos tiempo fui a visitar a un hogar y me dicen los hermanos, ay hermano, ya nos agarró aquí y no hemos levantado la casa. Y les digo, hermanos, no se preocupen, vine a saber cómo estaban. Pero nada más les quiero recordar que así como me vieron llegar, dice la palabra de Dios, así vendrá el Hijo de Dios. Dice, como un ladrón en la noche. No sabemos ni la hora ni el día, pero un poquito el que ha de venir, dice, vendrá. Así que mis hermanos, estemos preparados. Y dice en Apocalipsis 3:2 al 3, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están, dice, por morir. ¿Qué cosas están por morir en su vida, en su familia, en su vida espiritual? Porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, y luego dice, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré, dice, sobre ti. No sabrás, dice el Señor, a qué horas voy a venir sobre ti. Así que mi hermano, acuérdate de las cosas que están por morir. Sé vigilante, velad debidamente, dice, y no pequéis. Efesios 5:14 al 15 dice, despiértate tú que duermes, levántate, dice, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Está diciendo, levántate, despiértate. ¿Sabe? A veces nos pasa como Jonás, ¿sí? Llegó el capitán y le dijo, levántate, dormilón, ¿sí? Dios le había mandado a una misión, pero él dice que se fue por el lado que él quiso. Y la barca se fue a dormir en lo más recóndito del sótano del barco. Y el capitán que le ayudó dice, levántate, dormilón. Y sabes, Dios te dice en esta tarde, levántate, despiértate tú que duermes. Por tanto, dice, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo. Así que mis hermanos, seamos sabios en toda vuestra manera de vivir. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos. No sé cuántos años lleves como cristiano, pero sabes, cada día se acerca más la venida del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, estamos viendo muchas cosas que antes, yo recuerdo cuando estaba en el instituto hace como 25 años, 24 años, ¿sabe? Decía nuestro pastor, nos daba unas clases, vendrán esto y habrá esto y habrá esto, y sabe, hoy en día lo estamos nosotros viviendo. Ahora, especialmente la pandemia, ¿sí? Que hay guerra, rumores de guerra, terremotos, ¿sí? Que ya quieren nada más que haya una sola moneda. ¿Se dan cuenta cómo va pasando? Dice aquí,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Así que, dice ahí, la calma que nos pone a dormir puede ser más fatal que la tormenta que nos mantiene despiertos. Repita conmigo, la calma que nos pone a dormir puede ser más fatal que la tormenta que nos mantiene bien despiertos. ¿Sabe? Ha pasado muchos incidentes, muchos derrumbes, que nada más las personas dijeron, nada más escuchamos un ruido, y sabe, muchos quedaron bajo del escombro que se derrumbó algún cerro, y sabe, muchas muertes. Ahora que hubo las inundaciones, muchos que estaban en los sótanos. Recuerdo que estaba leyendo que un pastor allá en Georgia, ellos tenían COVID y se fueron al sótano y dejaron a sus hijos en la planta alta. Se inundó y saben, no los mató el COVID, los mató la inundación. Otros que tenían el oxígeno conectado a la electricidad, se fue la electricidad y saben, les faltó el oxígeno. La calma que nos pone a dormir puede ser más fatal que la tormenta que nos mantiene despiertos. Cuando usted está tranquilo, tenga cuidado. Pero cuando sabe que está pasando, también dice la Biblia, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está, dice, como león rugiente, mirando, dice, a quién devorar. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad, dice, en oración. Velad, dice, en oración. ¿Por qué? Ya se los repetí. Porque vuestro adversario, el diablo, dice, está como león rugiente, alrededor buscando, dice, a quién devorar. Sed sobrios, dice, y velad. Hoy en día, ¿sabe? Tenemos el móvil, el aparatito. Sí. A veces sin querer estoy en la iglesia y paso y todavía están utilizando el celular, todavía están jugando, todavía están ahí chateando. ¿Saben? Es el tiempo de estar velando y orando para que no, dice, entréis en tentación. El Señor le dijo a sus discípulos, vamos a orar. Y saben, cuando regresó los encontró durmiendo. Y cuando les dijo, la hora ha llegado. El Señor nos dice y nos recuerda, velad y orad para que no entres en tentación. Ahora, si vas por el camino equivocado, mi hermano, amigo, Dios te advertirá porque Él te ama. Porque Él te ama. Y sabes, Dios te ama. Y por eso te advierte que seas, ahora sí, sobrio y velado. Porque el diablo dice, anda como a león rugiente. Ahora, primera de Juan capítulo 2, versículo 2, 3, capítulo 3, versículo 2 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero mire lo que dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, tal y como es Él, porque le veremos tal y como es Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así dice como Él es puro. ¿Se dan cuenta? Es el tiempo que nosotros estemos en ese proceso. Dice que como Él es puro, así mismo el que tiene esta esperanza se purificará a sí mismo, dice, como Él es puro. Apocalipsis 22:11 nos dice, el que es injusto, sea injusto, dice todavía. Y que el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mira, te da la opción. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Ahora viene lo más importante y lo más difícil. Pero sabe,
pero nada es imposible para Dios. Dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese. ¿Sí? El salmista decía, si hubiera visto la iniquidad, el Señor no me había escuchado. ¿Se da cuenta? Santifíquese todavía. Apocalipsis 2 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vendré, dice, por ti. ¿Sabes? En este tiempo, muchos, dice, están enfermos, otros debilitados, otros ya duermen. Ya han partido con el Señor. Así que, mi amado hermano, vendré, dice, si no vendré pronto por ti y quitaré tu candelero y su lugar si no tuvieres que arrepentido. Es el tiempo que busquemos a Dios, es el tiempo también de poder decirle al Señor, Señor, me arrepiento de no estar haciendo las cosas que debería estar haciendo. ¿Sabe? El Señor dice, no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero Dios, habiendo, dice, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda, dice, ahora a todos los hombres y en todo lugar, dice, que se arrepientan. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, es tiempo que le pida perdón a Dios. Es tiempo que ya no siga pecando. ¿Sabe? Porque es tiempo que usted le pida al Señor que entre en su corazón. Dice, y vendrán sobre usted tiempos de refrigerios, tiempos de bendición. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mis verdades en sequedanos de verano. ¿Sabe que el pecado seca los huesos? El pecado, decía un hermano el domingo, marchita. El pecado acaba. Es tiempo de arrepentirse. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puestos los ojos en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, o que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Y yo le puedo decir, puesto los ojos en Jesús, en Él podemos tener esa victoria. Quiero terminar con esta. Casi termino. Dice, no te desanimes por la apatía y la frialdad de muchos que se hacen llamar cristianos. Más bien que ese sea un motivo para ser más ferviente, apasionado y consagrado a Cristo. Que ellos, al ver tu entrega y consagración al Señor, se avergüencen de su frialdad y sigan tu ejemplo. No te preocupes por aquellos, por la apatía. Preocúpate de hacer lo correcto. Preocúpate por consagrarte a Dios. Y saben, el Señor los avergonzará de su frialdad y también pueden seguir tu ejemplo. Como Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Y por tanto, si es nuestro sumo sacerdote, dice, también nos puede, óigalo bien, Él fue tentado y también Él puede ayudarnos porque Él fue tentado de igual manera que nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Así que, mis hermanos, dice la palabra de Dios, velad debidamente y no pequéis,
porque algunos, dice, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Saben que el enemigo no pueda avergonzarnos, que conozcamos bien sus artimañas, que sepamos nosotros resistirle. La Biblia dice en el libro de Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es tiempo, hermanos, de hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios me los bendiga y quiero terminar con una oración. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche por habernos permitido, Señor, compartir este tiempo tu palabra y que, Padre Celestial, podamos nosotros velar correctamente, como dice tu palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y si usted, mi hermano, que está en casita, hay algo en su vida que el Señor le haya hablado, es tiempo que usted que me está viendo pueda hacer un cambio, pueda hacer que le diga al Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Recuerde que los tiempos son difíciles. Puede decirle al Señor, cambia mi vida. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted es de los que no conoce a Dios, pero le quiere conocer como su Señor y Salvador de su vida, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, te pido en esta hora que perdones mis pecados, que entres a mi corazón, te recibo como mi Salvador personal y hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, sabe, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Hoy es tiempo que usted siga al Señor con todo su corazón, pero dice, pero cuando se conviertan, le será quitado ese velo. Hoy es tiempo de convertirse al Señor con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que pasen bonita tarde.